La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida por unos jueces administrativos, unos magistrados de tribunal y unos consejeros de Estado. Respectivamente, entonces, hacemos referencia a los juzgados administrativos del circuito, al Tribunal Contencioso Administrativo y al Honorable Consejo de Estado. Esa jurisdicción tiene como finalidad impartir justicia, solucionar controversias, y lo hace a través de un proceso judicial. Tiene en la rama jurisdiccional la facultad de administrar justicia. Y entonces, si nosotros nos preguntamos en desarrollo de esa función de administrar justicia, ¿cuál es el objeto principal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Tenemos que comenzar manifestando que ese objeto principal es la garantía de los derechos reconocidos en la Constitución política y en la ley. Esa es la finalidad principal. Pero ¿cómo se logra esa finalidad principal dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo? ¿Cuáles son los medios que tiene? Y el medio que tiene es la solución de litigios y controversias a través del proceso contencioso administrativo. Entonces tenemos que la jurisdicción establece como medio el proceso contencioso administrativo que soluciona controversias, litigios que se presentan entre entidades públicas y particulares que ejerzan función administrativa, por supuesto, en esa relación que se da entre administración pública y particulares o administrados, que se conoce como derecho administrativo, y muy especialmente con ese criterio sustancial que sería la presencia de la función administrativa. De tal forma que ese medio, que es el proceso contencioso administrativo, nos va a llevar a un fin supremo, que es la preservancia, la garantía de los derechos reconocidos en la Constitución política y en la ley, así como los principios que están inmersos en rango constitucional. ¿Qué está resaltando entonces ese objeto? El objeto está resaltando la constitucionalización del derecho administrativo, la constitucionalización también del derecho procesal administrativo. De tal forma, en un Estado constitucional, la finalidad no es tan solo resolver controversias que se presenten entre la administración y los administrados por medio de una sentencia, sino que esa sentencia debe tener un aspecto cualitativo importante, y es la búsqueda de la justicia desde el punto de vista material, no solamente formal, porque eso estatuye el Estado social de derecho, la Constitución política de 1991. Desde ese enfoque, el juez tiene la posibilidad de remover todos los obstáculos que se presenten dentro de un proceso judicial. ¿En aras de qué? De sanear el proceso, en aras de garantizar los derechos sustantivos. Y así podrá entonces resolver y solucionar deficiencias que se presenten dentro de un proceso judicial, como ocurre cuando el juez, en lo contencioso administrativo, adecúa un medio de control, porque el demandante quizás se equivoca
en expresar el medio de control que debía expresar, el juez, si se cumplen los requisitos sustantivos, puede adecuarlo. Y eso con la finalidad de evitar sentencias inhibitorias, porque una sentencia inhibitoria en donde el juez, por una cuestión de forma, no puede decidir, pues está vulnerando el acceso a la justicia. Quiero resaltar que dentro del plano constitucional, en el Estado Social de Derecho, el juez de lo contencioso administrativo tiene un papel activo, no es pasivo. Activo garantizando esa finalidad, que sería preservar, materializar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y en la ley, así como los principios establecidos a lo largo y ancho del sistema jurídico colombiano. Si nosotros hacemos un contraste entre el Código de Procedimiento Administrativo actual, el CEPACA, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contraste, por supuesto, con el Decreto 01 de 1984, que era el Código Contencioso Administrativo, anterior a la Ley 1437, podemos encontrar grandes diferencias en cuanto al objeto. Si uno revisa en el Decreto 01 del 84, la parte donde inicia la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es el artículo 82, que nos habla del objeto, se van a dar cuenta que solo hace referencia a que el objeto es la solución de controversias y litigios que se presenten entre entidades públicas y particulares que ejerzan función pública, función administrativa, en relación con los administrados. Pero cuando lo comparamos con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, el Código actual, podemos resaltar y leer con facilidad que el objeto principal, el fin último de la jurisdicción es preservar los derechos reconocidos en la Constitución política. Es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política, en la ley. ¿Qué significa esto? Esto no es otra cosa que la constitucionalización, en ese caso del derecho procesal administrativo. Porque en la Constitución del 91 estamos bajo un modelo de Estado que es el Estado social de derecho, Estado constitucional, social y democrático de derecho, más garantista, donde la actividad del Estado se visualiza con mayor facilidad. Mientras en el Decreto 01 del 84 estábamos bajo el amparo de la Constitución de 1886, donde ahí la regla general era el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Y entonces podemos ver cómo hay un cambio en el modelo constitucional. Y ese cambio nos lleva a hablar de un derecho dúctil, como lo diría Gustavo Zagrebelsky, como idea fundamental de que el derecho constitucional es dinámico, va cambiando. Por lo tanto, el derecho no es estático, sino que se va adecuando a unos postulados establecidos en la Constitución política, pero en relación a la garantía de los derechos humanos y los derechos fundamentales, pues ese derecho va teniendo cada vez más dinamismo y va reconociendo un pluralismo constitucional que permite coexistir diferentes normas jurídicas y que tiene como base, en últimas, los aspectos generales en la Constitución política. Y donde ya el papel del Estado no se centra exclusivamente en el Parlamento, en el poder legislativo, sino que el papel del Estado irradia todos los poderes públicos en razón al derecho y muy especialmente en el sentido de que los jueces, de alguna u otra forma, siendo intérpretes autorizados del ordenamiento jurídico, pues producen
decisiones, casos, cuestiones que cada vez más garantizan esa efectividad de los derechos. Los jueces de la República entonces tienen dentro de esta modalidad, dentro de este objeto, un papel activo, porque el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no radica solamente en expedir sentencias para cumplir con una estadística, sino que esas sentencias tienen que tener una calidad, y esa calidad se mide en términos de justicia, y la justicia involucra, sin lugar a dudas, el respeto y la efectividad de los derechos fundamentales y los principios consagrados en la Constitución política. Entonces el derecho es dúctil en términos de Gustavo Zagrebelsky. Quiero entonces resaltar que tenemos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo un medio que es el proceso contencioso administrativo, que resuelve controversias y litigios entre los administrados y la administración pública como función jurisdiccional. Pero ese medio tiene un fin, que es la esencia, que es el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y ese fin es la efectividad, la garantía, la preservación de los derechos fundamentales, de los principios consagrados en nuestra Constitución política. Ahí pues tenemos el objeto principal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que bien podríamos revisar como norma orientadora la Constitución política, y en la Ley 1437 de 2011 el artículo 103, con el cual inicia la segunda parte relativa a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aspectos que quería compartirles a todos ustedes. Muchas gracias.